Que vamos a hablar de hashing y cómo hashing nos ayuda a proteger nuestras contraseñas. El hashing que vamos a utilizar hoy es Bcrypt. Siéntense usted a gusto de utilizar otro. Para entender un poquito más acerca de hashing, voy a explicarlo en 4 conceptos. El primero es encryption. Encryption, en español encriptar, encriptación, es simplemente la manera de pasar de data a code. Para darnos un ejemplo de lo que puede ser encriptar, vamos a decir que yo estoy ingresando un output de ABC, la encriptación, yo estoy pasando en una función, después de esa función, ahora este input se va a convertir en 1, 2, 3. Esto es encriptación, obviamente no de una manera segura, pero a eso se le llama encriptación. Ahora, ¿qué pasa con esta encriptación y por qué nosotros estamos utilizando hashing para guardar nuestra base de datos? Primero que todo, lo que pasa aquí es que yo puedo leer de este output, yo puedo simplemente no adivinar, pero tratar de descifrar el código y de este código pasarlo nuevamente a su data original. Aquí es donde viene el segundo término, One Way Function. Cuando hablamos de One Way Function, lo que le estamos diciendo es que la función, el hashing que nosotros estamos pasando, solamente se lee hacia adelante. ¿Qué es esto de que se lee hacia adelante? Claro, cuando nosotros le pasamos, por ejemplo, la ABC y estamos encriptándolo con un hashing function, con el Bcrypt, digámoslo esta vez, porque lo vamos a hacer con Bcrypt. Después de que pasamos la función, esto se va a encriptar y la encriptación me va a dar, obviamente, el output. No sé, digámosle así. Ahora, One Way Function, yo lo puedo pasar de este, me va a dar siempre dar esta. Entonces, del ABC siempre me va a pasar a este output. Pero el dilema es que ahora yo no puedo, de hecho el hashing, la función es matemáticamente hecha para que yo no pueda pasarla del code al data original. Más simple que eso, la verdad. Ahora, en el mundo de ahí afuera hay algo que se llaman diccionarios. Esos diccionarios nos proveen data de palabras ya encriptadas. Entonces en el diccionario de ahí afuera pueden haber palabras, no sé, pueden haber las palabras de, no sé, digamos que este va a ser las palabras, los words, y este van a ser los outputs con la encripción ya puesta, con el bytecode ya puesto. Entonces, estos diccionarios simplemente me van a proveer de las palabras ya encriptadas. Entonces, para dar un ejemplo, no sé, va a haber una palabra que sea passport. Y entonces aquí va a haber el output con la palabra ya encriptada con la función de bytecode. Obviamente no le voy a poner. Es aquí donde viene nuestro tercer término, salt. ¿Qué es esta salt que estamos diciendo ahorita? No es una salt de casa, no es ninguna de química. Esta salt es simplemente data pseudo aleatorio que nos da el mismo encryptor. Entonces, como nosotros estamos utilizando Bcrypt, este Bcrypt, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, digamos que nosotros estamos pasándole el input de ABC, el Bcrypt va a generar esta salt que va a ser simplemente data al pseudo aleatorio once again. Entonces digamos que esta nos genera una, no sé, A, 2, D, C.
Entonces ahora, en vez de simplemente pasarnos, encriptarnos solamente el ABC, nos va a encriptar el ABC, además con el data pseudo aleatorio que nos está dando el bytecrypt. Entonces, en vez de simplemente encriptar ese ABC solo, que puede ser risky por los diccionarios que ya hay afuera, nos va a encriptar los dos conjuntos. Eso nos va a dar un rango extra de seguridad por si el atacante obviamente roba la base de datos. Ahora, hay un término, otro término más que vamos a hablar. El workhouse es cuántas veces nosotros iteramos la función. Para darnos un ejemplo, si yo a este workhouse, al bytecrypt, le pongo que sea de 12, esto se va a iterar 4096 rondas. Entonces esto hace que sea lenta, pero que sea lenta a propósito. Entonces si en algún caso un hacker nos roba las contraseñas, la base de datos, si yo pongo que el workhouse sea 12, 13, 15 y 16, obviamente la función se va a hacer lenta para el computador. Entonces esto evita que el atacante pueda utilizar pueda intentar muchas contraseñas en segundos. Entonces para eso es que nosotros aumentamos el workhouse. El workhouse recomendado siempre es 15. Yo en mi caso, simplemente le voy a dar que sean 12. Pero ustedes obviamente inténtalo con 15. Entonces, una cosa que quería compartir es lo que nosotros vamos a tener del bytecrypt. Entonces, del bytecrypt nosotros vamos a obtener, primero, este va a ser el algoritmo, o sea, la función, el modelo. Lo segundo que vamos a ver es el costo, el que ya hablamos, el work cost. Lo tercero que vamos a ver es el SOL, es el pseudo aleatorio data que bytecrypt va a generar. Y lo último va a ser el hash, o sea, lo que ya está encriptado, o sea, el input que nosotros leímos, más el SOL que nos está generando la misma función. Ahora vamos a irnos y vamos a hacerlo en el código. Vamos a crear un bin para setear el workhouse del bytecrypt. Entonces simplemente le vamos a crear un bin que vamos a hacer público. O sea, que eso sea el bytecrypt passport encoder. Claro, Java, otra cosa que quería añadir, Java ya nos incluye el bytecrypt. Simplemente tenemos que importar la clase. Entonces public bytecrypt passport encoder, esto lo podemos llamar, no sé, encoder, no pasa nada. Entonces le vamos a retornar un new bytecrypt passport encoder y le vamos a pasar que sea de 12, en mi caso. Que aquí simplemente le estamos diciendo que el workhouse sea de 12. Ahora necesitamos crear un user y de ese user necesitamos nosotros encriptarle la contraseña. Entonces yo no tengo nada todavía, no tenemos nada para el user, no tenemos ni controllers ni servers. Entonces lo que vamos a hacer, obviamente vamos a crearle su controlador, su user controller. Vamos a crear un servicio. Entonces user service. De este servicio, primero le vamos a mapear que sea un servicio. Vamos a crear una función
que sea pública nos devuelva un string, porque quiero devolver un string. Vamos a decirle que esto sea add user. Ahora tenemos que pasarle el usuario, obviamente, que vamos a añadir. Entonces, vamos a hacerle add user. Vamos a importar la clase. Lo primero que tenemos que hacer es ver si el user ya está en la base de datos. Entonces simplemente vamos a crear un user. Claro, ya tenemos en el repo, ya tenemos find by username. Entonces vamos a ir aquí, vamos a decirle user exist va a ser equals to, necesitamos obtener el repo, entonces vamos a simplemente autowire de user repo, decirle que este user repo nos encuentre el user by the username y le vamos a pasar user.getUsername. Entonces si este user ya está, o sea que si el user es diferente a null, le vamos a retornar username already taken, así. Ahora, si el user no está, tenemos que encriptarle la contraseña. Entonces vamos a decirle user, vamos a hacer user.setPassword, vamos a setearle la contraseña y vamos a encriptar la contraseña que ya tiene. Entonces le vamos a, tenemos que importar, claro, tenemos que decirle autowire el bytecrypt password encoder, llamémoslo encoder. Entonces este encoder .encode y le tenemos que pasar la contraseña. Entonces vamos a decirle user.getPassword. Entonces estamos simplemente encriptando la contraseña de la contraseña, se la estamos seteando. Ahora simplemente vamos a decirle user repo.save y le vamos a pasar el user. Y una vez que todo esté, simplemente le vamos a decir return user save. Ok, ahora ya tenemos el servicio, ya tenemos la lógica. Vamos a irnos al controller. Vamos a decirle que esto sea un REST controller. Tenemos que obviamente obtener el user servers. So, user servers. Le vamos a decir entonces que esto sea un post mapping. Estamos añadiendo que esto sea simplemente user. Vamos a decirle el método que sea público, que nos dé un string que se llame addUser. Como le tenemos que pasar al usuario, vamos a decirle que el request body sea del user.user. Claro, eso simplemente le vamos a importar clase user. Y aquí simplemente le vamos a retornar el user servers punto y el método de añadir user con el user. Entonces estamos añadiendo el user ya. Ahora tenemos que ir a la configuración antes de que esto me falle. Lo primero que tenemos que hacer, voy a decirle que obviamente el endpoint del user sea público. Entonces vamos a decirle user. Y ahora, otra cosa, vamos a utilizar Postman para añadir el user. Entonces, otra cosa que vamos a hacer y que tenemos que hacer es que el CSRF tenemos que deshabilitarlos. Entonces, podemos decirle CSRF.disable. Ok, simplemente le estamos deshabilitando el CSRF. Ahora vamos a ir a Postman y vamos a añadir el usuario. Y obviamente tenemos que ir a la base de datos también.
Entonces vamos a inicializar esto. Si todo está bien, creo que todo está bien. Entonces simplemente inicializarla. Ok, perfecto. Vamos a ir ahora sí, a Postman. Ahora sí, ya que estamos aquí en Postman, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un usuario y vamos a guardarlo. Entonces vamos a ir a body, vamos a ir en raw y que esto esté en JSON. Esto va a ser un post, va a ser el user, que lo estamos añadiendo. Autorizaciones, tenemos que asegurarnos de que esté vacío. Vamos a ir al body, vamos entonces a pasarle que el username sea, en este caso, no sé, sea, digamos, para dar un ejemplo, digámoslo de pist. El password, que sea 1, 2, 3 para recordarla. Y que los roles simplemente le vamos a pasar vacío. Entonces todo está bien. Esto me debería correr. Vamos a ver si nos corre. Y como ven, ahí nos está guardando entonces el usuario. Vamos a ir ahora a la base de datos y mirar si el usuario está con nosotros. Entonces, como pueden ver aquí, ya está el usuario guardado. Y aquí tenemos el password encriptado. Entonces, como ya vimos, está el algoritmo, la versión, el modelo. Tenemos el workhouse, que es 12, el salt, y luego tenemos el hash, o sea, la contraseña que ya está encriptada. Ahora, nosotros estamos creando esto, pero recuerden que nosotros tenemos que pasarle la encriptación del password para que entonces Spring Security pueda confirmar que esa es la contraseña. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que ir al código otra vez. Entonces, donde nosotros teníamos, si recuerdan bien, esto estaba vacío. De hecho, yo lo voy a hacer otra vez más. Esto nosotros tenemos que pasarle entonces el bytecode password encoder. Entonces, lo que simplemente le podemos pasar el parámetro que sea bytecode. Esto es encoder, no pasa nada. ¿Cómo se llame? Y entonces aquí en el set password encoder simplemente le pasamos el encoder y ya está. Entonces ahora si nosotros vamos y nos registramos o necesitamos loguear, se supone que ahora nosotros lo podemos hacer. Vamos a ir otra vez a Postman. Ahora vamos a ir al get private, que es el privado ya, si no recuerdan bien. El privado, si estamos aquí, de donde está el control, el privado es obviamente privado, this is private y nos da el session ID. Vamos a darle esa autorización, vamos a darle none al body, vamos a darle a get private, vamos a darle get, que esto sea private, vamos a darle que la autorización sea basic auth y ahora el username va a ser beast 1, 2, 3 y si eso está bien, obviamente nos va a dar que this is private. Y como pueden ver, this is a private method con el session ID. Entonces, lo que hicimos ahorita, simplemente estamos explicando porque estamos utilizando hashing, el bytecode, como nos asegura las contraseñas en caso de robo y cómo lo podemos implementar en nuestro Spring Security Application. El siguiente video vamos a hablar de JWT, JSON Web Token. Muchas gracias por verme, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.